Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy voy a intentar contaros mi experiencia tomando Besbarmak, ¿vale? Dentro de Kazajistán hay muchos platos así tradicionales o platos que podríamos llamar regionales porque realmente no son solo de Kazajistán, sino que están en Uzbekistán, están en el sur de Rusia, bueno, son un poco de la zona, ¿no? Pero el plato 100% kazajo es el Besbarmak. Entonces, yo cuando he estado aquí he estado probando casi todos los platos, pero justo el Besbarmak es el único plato que no he probado. Bueno, hablé con un amigo para hacer Besbarmak un día, pero lo tuvimos que cancelar y luego lo fui posponiendo, ¿no? Porque estuve haciendo otras cosas y tal. Y al final nunca había, o sea, no había tomado Besbarmak estando aquí en Kazajistán. Y eso que yo he probado, el resto de platos tradicionales creo que los he probado todos. O sea, he probado el Lagman, he probado el plov. De hecho, al Lagman me he hinchado porque está buenísimo, ya os hablo. Claro, yo me iba a ir de Kazajistán sin probar el Besbarmak. Y claro, yo se lo conté a una amiga mía que es kazaja y me dijo, vamos a ver, ¿cómo te vas a ir de Kazajistán sin probar el Besbarmak, que es el plato, vamos, el plato principal de este país? Y bueno, claro, yo dije, pues hombre, pues tienes razón. Conclusión, me invitó a comer Besbarmak. Entonces, claro, yo daba por sentado, ¿vale? Porque yo a mi amiga y a una amiga suya les había invitado a tomar tortilla de patatas. Entonces yo di por sentado que eso iba a ser un intercambio, ¿no? Igual que yo les había hecho la tortilla de patatas, en plan un poquillo cutrillo, ¿no? En plan, les invité, hice la tortilla de patata mientras hablábamos, ¿no? Les eché la tortilla así en plan cutrillo. Bueno, cutrillo, a ver, joder, les invito a comer a mi casa de universitario, pues se entiende, ¿no? Entonces, claro, yo di por sentado que me iban a invitar a tomar Besbarmak, que lo íbamos a hacer así en plan de jaja tranquilamente y más o menos así relajado, ¿no? Total, que el otro día, eso, me invitó a comer el Besbarmak y voy a su casa, ¿vale? Entonces llego a su casa, que por cierto, la casa lo más soviético posible, por fuera un bloque de hormigón terrible, arquitectónicamente terrible, porque es como son por fuera, son muy feas, desde las antiguas, y sin embargo por dentro preciosa, súper amplia, bueno, chulísima la casa. Pero bueno, me pongo. Entonces llego a su casa y me encuentro con que lo que yo pensaba que iba a ser una comida relajada, estaba toda la familia esperando al extranjero para enseñarle cómo se comía Besbarmak. Entonces no era comer en plan, hacemos el Besbarmak relajado, no, no, no. Comí con su padre, con su madre, con su hermano, con su amiga y con ella. Entonces, claro, yo lo primero me quedé muy cortado, ¿vale? Porque el Besbarmak lo estuvo haciendo la madre y claro, yo digo, esta señora se ha tenido que pasar cocinando toda la mañana solo para hacerme el Besbarmak, para que lo pruebe el chico joder, yo me sentía, de verdad, me sentía un poco fatal al principio. Pero bueno, ya os cuento lo que es el Besbarmak. Entonces, nada, eso, nos sentamos, ¿no? Me pusieron en el sitio principal porque eso, lo que yo quería destacar es que los kazajos son súper acogedores, súper hospitalarios, entonces te tratan súper bien, ¿vale? Que esto es precisamente lo que viví yo con el Besbarmak y lo que quería retratar, los súper majos y súper buena gente que son. Entonces eso, me sentaron en el sitio principal para enseñarme cómo se comía el Besbarmak y el Besbarmak es una comida que está hecha de pasta, ¿vale? Pero es una pasta que hacen a mano, que eso es lo más importante, la madre estuvo haciendo la pasta a mano. Aquí cuando tú dices lo de comprar la pasta ya hecha y todo, que sería un poco pues como cuando haces la pasta en España, les parece rarísimo. Ellos todo, absolutamente todo lo hacen desde cero. Entonces el Besbarmak eso es un plato grande, la traducción del nombre significa 5 dedos porque antes lo comían con la mano, pero como comprenderéis a día de hoy se come con cubiertos, ¿vale? Entonces lo ponen en un plato grande y es eso, es una pasta que no tiene mucho sabor, no sé cómo explicar el sabor, tiene un poquito de cebolla, pero es un sabor como muy suave y por encima tiene carne de caballo, que dentro de la carne de caballo tiene tres tipos diferentes. Tenemos carne de lo que serían las costillas, que tiene un poco de grasa y que está bastante buena. Luego tienes la carne de lo que sería, no sé si es los brazos o algo, pero es carne más fibrosa, que sabe un poco, desde mi punto de vista, como el morcillo del cocido, sabe muy parecido, es así fibrosilla, pero está muy buena, ya os lo digo. Y la parte más rica es la salchicha, porque le ponen pues eso, unas rodajas de una salchicha que hacen de carne de caballo, que tiene un sabor más fuerte, pero que está muy muy rica. O sea, es que sabe como carne de ciervo, así en plan carne de caza, ¿no? Porque es un poco melosa, pero está muy buena, tiene mucho sabor. Y por supuesto el Besbarmak no va solo. Es decir, me pusieron el Besbarmak, me pusieron para beber una especie de té frío, porque aquí, como ya os dije, solo beben té. Aquí como pidas agua parece que estás pidiendo algo, o el anticristo, vamos. Entonces eso, y me pusieron alrededor unas ensaladas. Me pusieron una ensalada soviética, es decir, es una ensalada avinagrada, digo soviética porque son de toda la zona soviética, ¿vale? Es como la llaman ellos. Que es eso, una lechuga vinagrada, pepino, bueno, un par de cosas, no sé exactamente qué es lo que lleva, pero les quedó, vamos, estaba buenísimo. Ah, y remolacha, que lleva siempre remolacha estas cosas. Luego unas berenjenas que picaban, que en realidad es una cosa de Azerbaiyán, pero que por lo visto a su madre le gustaba mucho. Y luego una ensalada, pues kazaja, que es como una ensalada española, pero bueno, una ensalada más normal. Y entonces, claro, a mí me empezaron a echar los Besbarmak, me lo echaron, y dijeron, ah, sí, prueba, tal. Bueno, me echaron un plato gordo, ¿no? Porque, como ya digo, tratan muy bien a los invitados. Y yo, claro, yo me lo tomé rápidamente, porque además yo como demasiado rápido, por desgracia, y viendo que mi plato se vaciaba, por supuesto, me ofreció, dijo, no, hombre, no,
un poquito más de Berbarmac, no vaya a ser. Y yo, bueno, claro, no voy a hacer el feo, no voy a decir que no, digo, sí, bueno, échame, porque además estaba rico. Y, bueno, que por cierto, una cosa curiosa, ahora mismo estamos en Ramadán aquí, y vosotros pensaréis, Kazajistán, país musulmán, ¿qué hacen comiendo? Bueno, el único que estaba haciendo el Ramadán era el padre, que claro, el pobre padre me veía a mí comer, y yo decía, este señor nos está viendo a los 4 aquí comiendo, y el pobre sin comer, ¿sabes? Que se tenía que sentir fatal. Pero bueno, luego se tomó bien un tesito y esto y se le pasó. Y por lo menos no lo pasó tan mal. Pero eso, entonces me empezaron a echar otra vez de comer y ya, claro, yo llevaba 2 platos de Berbarmac, ¿vale? Yo estaba ya un poquito que no podía con mi vida, básicamente, y dije, bueno, menos mal. Entonces ya me dijeron, ¿quieres más Berbarmac? Yo dije, ya, no, por favor, no me echéis más porque exploto, ¿vale? Pero es que, claro, aquí no acaba la cosa, porque yo pensaba ya, dije, esto se ha acabado, ¿no? En plan, recogimos los platos, nos sentamos, me senté un rato en el sofá, estaba ya hablando con una de mis amigas, y de repente veo que llega la madre y empieza a sacar platos otra vez. Y digo, perdón, ¿está pasando algo aquí que no me haya enterado yo? Y me dice, sí, es que ahora viene la mesa del té. Y digo, bueno, a ver, un té, pues como que se toma el café, ¿no? Después de comer. Madre mía, té. Madre mía, la mesa del té. En la mesa del té hay de todo menos té. O sea, el té lo mismo ocupa una octava parte de la mesa del té, porque se puso a traer y trajeron frutos secos, fruta deshidratada, una cheesecake entera, una tarta de cheesecake de las grandes, y 2 platos de bollos hechos a mano, porque lo habían hecho todo a mano, pero 2 platos de bollos así, o sea, os pondré las fotos por aquí, pero impresionante la mesa, pusieron una mesa que eso parecía un palacio. Yo, claro, no daba más de sí, o sea, mi estómago estaba ya que llenaba, que reventaba, pero aún así, claro, iba a probar las cosas que me habían puesto, ¿no? Entonces, por lo visto, es muy común esto de poner super platos para que pruebes de varias cosas. Y fruta, por supuesto, fruta. De varias cosas, ¿no? Mientras comes en este tipo de comidas. Y entonces eso, ponen los frutos secos, que suelen ser pues almendras, pistachos, nueces, alguna cosilla así. Luego las frutas deshidratadas, que a mí personalmente lo siento, pero no me gustan. Pero bueno, suelen ser pues eso, no, es que no sé ni lo que son, pero bueno, los frutos deshidratados. Si os pongo la foto por aquí, los que lo conozcan sabrán lo que es. Y lo que pasa es que a mí no me gusta, pero bueno, son higos, son melocotones deshidratados, son cosas así. Y luego los bollos, que es lo más interesante, me pusieron el Borsak, que es un bollo también muy típico kazajo, que sabe pues como a donut un poco, es muy parecido al donut, así con aceite, y no lleva nada dentro exactamente. De hecho, ellos tienen el chiste de que, ¿cómo dirán? Sí, los italianos en la pizza ponen pan y ponen chorizo, y lo llaman pizza. Los americanos ponen pan y ponen carne y lo llaman perrito caliente. Y los kazajos ponen pan y ponen aire y lo llaman Borsak, porque no lleva absolutamente nada. Pero vamos, está muy rico, ya os digo que es como eso, como un donut que no lleva nada. Y además de eso, pues me dieron unos bollos, o sea, habían hecho también unos bollos como enrollados, en plan como los típicos bollos que encuentras en las pastelerías en Madrid, que son así pequeñitos y que se parecen un poco a una ensaimada de forma, ¿no? Y esos también estaban muy buenos, llevaban algo de canela para saber, o sea, para que tuviese un poco más de sabor. A mí me gustaron mucho. Y ya os digo, todo eso lo había hecho la madre a mano, que yo me quedé flipado, o sea, en plan, te han matado a cocinar. Pero bueno, la madre se portó conmigo genial, su padre también. De hecho, estuvieron luego contándome cosas de Kazajistán, pude hablar con ellos de cuando eran jóvenes, cómo fue la caída de la Unión Soviética, porque la caída de la Unión Soviética aquí fue una crisis tremenda. Y pues me pareció curioso porque ellos justo tenían 20 años y vivieron todo el cambio, bueno, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se portaron súper bien conmigo, pude hablar con ellos de todo, de verdad, la experiencia fue maravillosa, yo me lo pasé genial. Y eso sí, salí orondo. Y luego otra cosa muy típica de Kazajistán es que a los invitados siempre se les da los restos que quedan de la comida para que se lo lleve. Entonces a la otra amiga le dieron los restos del Borsak, creo recordar, y a mí me dieron pues los bollos y la fruta y tal. Y pues nada, bueno, más o menos esa fue la experiencia. Y os lo quería contar porque de verdad que me pareció increíble, me lo pasé genial. Y estaba súper bueno el Berbarmac. Y para el próximo vídeo os contaré ya lo que son todas las comidas tradicionales y eso que he podido probar, que eso simplemente las he probado, no tienen experiencia, lo siento, no todas son tan así, pero bueno, que esto me parecía curioso, me lo pasé genial y estoy muy agradecido con la familia de mi amiga y con mi amiga porque se portaron muy bien. O sea que bueno, hasta aquí os dejo la historia y nos vemos en la próxima semana. Меня так влюблена, чтобы